Diciembre de 2020. British Airways retira su último Boeing 747-400. En Qantas ya no quedan. KLM, desaparecidos. United se despidió años atrás. La reina de los cielos estaba siendo sustituida sistemáticamente por gemelos más eficientes en combustible, como el 787 y el A350. Para la mayoría de las aerolíneas de pasajeros, el mensaje era claro: la era del 747 había terminado. Pero aquí está lo que no tiene sentido. Mientras las aerolíneas de pasajeros se apresuraban a deshacerse de sus 747, las de carga hacían exactamente lo contrario. Cargolux, Atlas Air, Korean Air Cargo seguían volándolos. Y cuando Boeing entregó el último 747 jamás producido en enero de 2023, no fue una aerolínea de pasajeros la que lo recibió, fue Atlas Air, un operador de carga. La demanda de carga mantuvo la línea de producción activa durante años después de que la mayoría de las aerolíneas de pasajeros se hubieran retirado. El 747 ni siquiera es el ejemplo más extremo. FedEx tiene MD-11 con algunas estructuras que superan los 30 años. Aeronaves que muchas aerolíneas de pasajeros abandonaron después de solo una década de servicio. Western Global Airlines tiene MD-11 y 747-400 que datan de finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, ¿por qué las mayores aerolíneas de carga del mundo eligen deliberadamente aviones que las aerolíneas de pasajeros consideran obsoletos? Para entender por qué, primero debemos comprender por qué las aerolíneas de pasajeros las abandonaron tan agresivamente. La historia comienza con la economía, pero no la que la mayoría imagina. Para las aerolíneas de pasajeros, la aeronave no es solo un equipo, es el producto en sí. Cuando reservas un vuelo con Emirates o Singapore Airlines, no solo compras un transporte, estás comprando una experiencia, la cabina, los asientos, los sistemas de entretenimiento. Todo esto moldea cómo los pasajeros perciben la marca de la aerolínea. Esto crea una presión constante para modernizarse. Una aerolínea que opera aviones viejos enfrenta una desventaja competitiva inmediata. Los viajeros de negocios, que generan la mayoría de las ganancias de las aerolíneas, podrían evitar compañías con cabinas anticuadas. Pagan tarifas premium, no deberían volar en aviones antiguos, pero a veces no tienen elección. La percepción de marca es solo una parte del problema. La preocupación más urgente es el consumo de combustible. Las aerolíneas de pasajeros operan con márgenes extremadamente bajos, a menudo de un dígito bajo en un buen año. En un vuelo transatlántico, el combustible puede representar alrededor del 30% de los costos operativos totales. Cada punto porcentual de mejora se traduce directamente en rentabilidad. En miles de vuelos al año, incluso pequeñas ganancias en eficiencia suman millones de dólares. Por eso las aerolíneas están obsesionadas con el costo por asiento milla. Calculan con precisión cuánto cuesta transportar a un pasajero 1 kilómetro y optimizan despiadadamente ese indicador. Una mejora del 15% en el consumo de combustible significa una ventaja competitiva transformadora, algo que ofrecen un Boeing 787 o un Airbus A350 frente a sus predecesores. Las matemáticas son aún más duras si consideramos las tasas de uso. Las aerolíneas explotan al máximo sus aviones. Un avión ancho de largo alcance puede volar de 10 a 16 horas diarias. Son 4.500 a 5.000 horas de vuelo al año. A estos ritmos, la ineficiencia en combustible se vuelve caótica. Un avión que consume solo un 5% más que su rival le cuesta a su operador millones adicionales cada año. Luego está el entorno regulatorio. Las aerolíneas enfrentan un control riguroso sobre los niveles de ruido, especialmente en grandes hubs internacionales. Las normas de ruido se han endurecido progresivamente en aeropuertos de todo el mundo. Los aviones antiguos con motores más ruidosos sufren restricciones operativas y recargos. Esto los vuelve inviables económicamente en las rutas más rentables. Las regulaciones ambientales añaden otra capa de presión. Con la creciente atención en las emisiones de carbono y sostenibilidad, operar aviones viejos daña la reputación. Las políticas de viaje corporativo favorecen cada vez más a aerolíneas con flotas nuevas y más verdes. Inversores y reguladores exigen avances visibles en la reducción de emisiones. El resultado es una carrera generalizada hacia la modernización. Cuando Boeing lanzó el 787 Dreamliner y Airbus presentó el A350, las aerolíneas hicieron pedidos por cientos. Luego, los libros de pedidos crecieron a miles de aviones. Prometían mejoras en consumo del 20 al 25% frente a los wide bodies de generaciones anteriores como el 767.
Para aerolíneas con márgenes mínimos y miles de horas de vuelo al año, esa brecha de eficiencia era imposible de ignorar. Las consecuencias para los aviones más antiguos fueron devastadoras. El Boeing 747, que fue la reina del cielo, vio cómo los operadores retiraban rápidamente sus flotas. Años antes, el MD-11, Lockheed L-1011 y DC-10 desaparecieron por completo del servicio de pasajeros. Las aerolíneas no podían deshacerse de estos aviones lo suficientemente rápido. Aceptaban unas migajas solo para sacarlo de sus balances. El mensaje de la aviación de pasajeros parecía claro y unánime. Los aviones viejos no tienen lugar en las operaciones modernas. Pero aquí la historia da un giro inesperado. Para entender por qué las aerolíneas de carga llegan a conclusiones completamente opuestas, debemos analizar qué impulsa realmente la economía en la aviación de carga. Las aerolíneas de pasajeros optimizan para una métrica llamada costo por milla asiento disponible. Básicamente, cuán barato pueden transportar pasajeros. Pero las aerolíneas de carga operan con un cálculo totalmente diferente: costo total de ciclo de vida por tonelada kilómetro. Miden cuán barato pueden mover la carga durante toda la vida útil de la aeronave, no solo su eficiencia de combustible en vuelos individuales. Esta diferencia lo cambia todo. Cuando una aerolínea de pasajeros evalúa un avión, el consumo de combustible domina la ecuación. Sus aviones vuelan constantemente. La alta utilización hace que los costos de combustible se acumulen rápido, pero los aviones de carga suelen volar muchas menos horas al año. Muchos cargueros operan 2.500 a 3.000 horas anuales, comparado con 4.500 o más que vuelan los wide bodies de pasajeros. Menor utilización cambia radicalmente el cálculo. Si tu avión pasa más tiempo en tierra, no estás quemando combustible durante esas horas, pero igual estás pagando por el avión. De repente, el costo de adquisición cobra más peso que la eficiencia del combustible. Aquí es donde las aeronaves más antiguas se vuelven atractivas. Un carguero usado y totalmente depreciado no genera costos financieros. No hay pagos de leasing ni drenaje de capital mensual. Los únicos costos son los variables: combustible, mantenimiento y tripulación. Para los operadores de carga en un mercado volátil donde las tarifas cambian mucho con los ciclos del comercio global, esta estructura financiera ofrece algo invaluable: flexibilidad. A menos que, por supuesto, tenga financiamiento. La economía que condena a los aviones más viejos en el servicio de pasajeros resulta sorprendentemente favorable en las operaciones de carga. Cada debilidad que alejó a las aerolíneas de pasajeros se convierte en algo irrelevante o directamente en una ventaja. Empecemos con la diferencia más obvia: la carga no se queja. Al transporte de mercancías no le importa el ruido en cabina, la distancia entre asientos ni las amenidades de a bordo. Los paquetes no dejan reseñas negativas ni cambian de compañía porque la cabina se vea anticuada. Esto elimina la presión de marca que obliga a las aerolíneas de pasajeros a renovar su flota constantemente. Un avión de carga de 35 años ofrece el mismo nivel de servicio que uno nuevo. Ambos pueden transportar la carga de forma segura desde el origen hasta el destino. La desventaja del mayor consumo de combustible, tan crítica para los operadores de pasajeros, es mucho menos significativa en el mercado de carga. Las aerolíneas de carga no vuelan con la frecuencia que tienen las de pasajeros. Si un avión ancho de fuselaje en pasajeros hace 8 o 10 vuelos a la semana, uno de carga suele hacer menos. Menor uso significa que la ineficiencia de combustible se acumula más lento. La diferencia entre un avión viejo que consume un 10% más y uno nuevo se acorta. Repartido en menos horas de vuelo anuales, esa brecha es manejable. Además, las tarifas de carga son muy volátiles. Los precios pueden duplicarse o caer en meses. Los patrones del comercio global cambian. El auge y la caída del comercio electrónico, las interrupciones en la cadena de suministro, modifican el mercado de la noche a la mañana. Durante la pandemia, las tarifas de carga aérea se dispararon a niveles históricos. 2 años después volvieron a los niveles previos. Las aerolíneas con costos fijos altos y arrendamientos caros de aviones nuevos sufren mucho en las caídas. Los operadores con aviones viejos ya amortizados simplemente los estacionan hasta que el mercado mejore, sin grandes penalizaciones financieras. Luego los vuelven a usar cuando la demanda crece. La economía de adquisición es quizá la historia más convincente. Cuando las aerolíneas de pasajeros retiraron sus flotas MD-11 tras menos de 10 años de servicio, tenían una edad promedio de apenas 8 años.
Aviones diseñados para 30 años de vida útil estaban siendo vendidos en el mercado secundario por una fracción de su costo original. FedEx y UPS vieron ahí una oportunidad de arbitraje y actuaron rápido. Los estudios del mercado de carga en los 2000 dejan claro el cálculo. Los operadores podían comprar un MD-11 usado, financiar su conversión completa a carguero y seguir pagando mucho menos que un 747-400F nuevo. El capital ahorrado se podía usar en otras cosas, más aviones o simplemente para mejorar ganancias. Esto nos lleva a consideraciones estructurales que realmente favorecen diseños más antiguos. Los aviones anchos clásicos fueron diseñados con supuestos conservadores, modelos como DC-10, MD-11 y primeras versiones del 747. En los 60 y los 70, los ingenieros no tenían las herramientas informáticas actuales para optimizar la estructura. Por eso se construyeron con superficies más gruesas, estructuras más pesadas y mucha robustez. Para servicio de pasajeros eso significaba peso extra, pero para carga es una ventaja grande. Los cargueros sufren cargas de piso brutales. Pallets densos y contenedores crean puntos de presión mucho mayores que los rieles de asientos. Las cargas repetidas estresan las estructuras como pocos aviones de pasajeros experimentan. La construcción robusta tolera mejor este castigo que los diseños modernos optimizados para peso. El material también es clave. Los aviones antiguos son principalmente de aluminio. Los modernos tienen mucha estructura compuesta. El daño en aluminio es visible, fácil de revisar y reparar. El daño en compuestos puede esconderse, requiere equipo especial y talleres expertos. Para operadores con flotas globales, la simplicidad del metal trae ventajas prácticas. La economía de conversión favorece más también el aluminio. Para hacer un carguero hay que cortar puertas grandes en el fuselaje, una modificación compleja. Hacer esto en estructuras compuestas es más difícil, costoso y lleva más tiempo. Los aviones de aluminio se convierten con más rapidez y menos costo. La uniformidad de flota es otra ventaja clave, sobre todo para integradores grandes como FedEx. Cuando FedEx adquirió los MD-11 ya tenía una de las flotas más grandes de DC-10 cargueros. Ambos comparten ADN de diseño, cabina similar, mantenimiento común, repuestos similares. Cambiar de tipo de avión para pilotos es simple. Menos costos en entrenamiento, más flexibilidad para planificar tripulaciones. Los equipos de mantenimiento aprovechan experiencia existente en vez de empezar de cero. La regulación también es menos restrictiva para carga. Los cargueros deben cumplir con las mismas normas de ruido y emisiones que los aviones de pasajeros, pero tienen más libertad para estructurar rutas. Pueden aceptar acceso limitado a ciertos aeropuertos y la operación sigue siendo rentable. Pueden evitar limitaciones en vez de tener que descartar aviones viejos. Por último, está el tema de la oferta. Los cargueros nuevos siguen siendo caros y escasos. Boeing cerró la línea de producción del 747 en 2023. El 777F es muy costoso. El Airbus A350F no llegará hasta 2027. Para las aerolíneas que necesitan capacidad ahora, el mercado secundario de aviones viejos ofrece soluciones más rápidas y a precios accesibles. Resolución. Avancemos hasta hoy. La divergencia entre las estrategias de flotas de pasajeros y de carga nunca ha sido tan marcada. Mientras las aerolíneas de pasajeros persiguen la última tecnología con miles de millones en pedidos de A350 y 787, las de carga operan flotas que parecen antiguas en comparación. Los MD-11 más viejos de FedEx llevan más de 3 décadas volando. La flota de 747 de Atlas Air incluye aviones que volaron por primera vez a finales de los 90. La persistencia de estas aeronaves no es terquedad ni atraso tecnológico, es pura economía fría. Cuando FedEx extendió la jubilación del MD-11 del 2028 al 2032 a inicios de 2025, esa decisión reflejaba las realidades actuales del mercado. Según sus ejecutivos, estos aviones siguen generando retornos aceptables, completamente depreciados, infraestructura de mantenimiento ya establecida, tripulaciones formadas. Solo tiene sentido reemplazarlos si las nuevas aeronaves ofrecen márgenes operativos mucho mejores que justifiquen la enorme inversión de capital. Sin embargo, las recientes inmovilizaciones del MD-11F podrían cambiar esos planes. Aún así, esto revela una verdad fundamental sobre la economía de la aviación que muchos no ven. El mejor avión no es necesariamente el más avanzado o el más eficiente,
es el que genera el mayor retorno de inversión según las necesidades operativas específicas. Para las aerolíneas de pasajeros, los aviones más nuevos ganan de manera decisiva. Horarios de alta utilización donde el combustible se vuelve un factor clave, la percepción de marca que importa para los clientes que pagan, regulaciones de ruido que afectan duro en rutas principales. Para los operadores de carga el cálculo es distinto, menor utilización, sin producto visible para clientes, mayor flexibilidad en horarios, eficiencia de capital como prioridad. En este contexto, los aviones más viejos siguen siendo totalmente viables. Los cargueros 747, los MD-11 y los 767 convertidos que llenan las plataformas de carga en todo el mundo no son reliquias esperando su retiro, son activos que generan ganancias, siguen ganándose su lugar en el cielo. En una industria obsesionada con la eficiencia y la modernización, el sector de carga ofrece una lección contraintuitiva. A veces, la solución más económica es el avión que tus competidores descartaron hace décadas. Mientras estos jets sigan siendo mecánicamente sólidos y económicamente viables, espera que sigan volando. En la aviación de carga, la edad es solo un número en el libro de registro. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?